Mano a Mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mano a Mano. Bueno, el conductor oficial de este programa, el señor Roberto Antonio Pérez Aguayo, está de vacaciones, merecidas por cierto, entonces vamos a tener el placer de poder reemplazarlo en estos 2 días de esta semana, hoy y el próximo jueves, en este espacio periodístico de conversación, de charla, de entrevista y más que nada tener un mano a mano con nuestros entrevistados. Bienvenidos en una jornada de martes, tiempo inestable en Ciudad Capital, una lluvia que no contribuye mucho para lo que vamos a hablar y que tiene que ver con el dengue, esta coexistencia con la pandemia, con el COVID. Por eso ya quiero agradecer y presentar a nuestros invitados esta noche, el doctor Hernán Rodríguez, titular de CENEPA, y al doctor José Fusilo, que es neumólogo muy conocido, aparte presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Muchísimas gracias a ambos. Bienvenidos a Mano a Mano. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar, doctor, para tratar de entender y de qué manera se está enfrentando esta situación de la coexistencia. Por un lado, el COVID y por el otro lado, el dengue, que estamos con números alarmantes. Ya se confirmó el primer fallecido, zona Ñembucú. Y bueno, lo peligroso que significa que un paciente pueda tener ambas enfermedades. ¿Arrancamos con el dengue, doctor? Sí, cómo no. Bien, estamos en una época donde llueve, hace calor, se acumula agua. Entonces, el clima es propicio para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el virus del dengue. De hecho, como bien dijiste, van en aumento las notificaciones, sobre todo a nivel de Asunción y los distritos del Departamento Central. Coincide obviamente que son áreas de alta densidad poblacional. Sin embargo, los casos confirmados, que oficialmente son 30 más 4 probables, 34, principalmente se encuentran en los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraguay, Concepción y San Pedro. Casi todos por el serotipo 2, un solo caso por el serotipo 4. Bueno, esa es la realidad epidemiológica a grandes rasgos de lo que estamos viviendo ahora. Y el promedio de notificaciones oscila más o menos entre 400 a 420 notificaciones por semana en promedio. Recordando siempre que la notificación es cuando el médico sospecha que su paciente tiene dengue y ahí ya reporta. No importa si no tiene el resultado del análisis todavía. ¿Por qué? Porque las acciones en la comunidad deben hacerse inmediatamente tras ese reporte, tanto por gente de Vigilancia de la Salud como del CENEPA. Con relación al tema de notificaciones, ¿en qué porcentaje encabeza Asunción y Central? Ambos alrededor del 50%. Central en toda su extensión, según reportes de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, un poco más de 500 notificaciones por semana. Y Asunción, poco más de 200 notificaciones por semana. Así que eso hizo necesario, en el día de hoy, nos reunimos con los intendentes y los representantes de los municipios del Departamento Central y Asunción para exponer esta situación y aunar esfuerzos en pos de la prevención de esta enfermedad. Doctor Fusilo, ¿cómo complica el tratamiento del COVID en el hipotético caso que un paciente, cosa que puede ocurrir, padezca al mismo tiempo de dengue? Bueno, complica inicialmente luego ya el diagnóstico, ¿verdad? Porque en cuanto a la forma de presentación comparten muchas áreas sintomáticas, prácticamente indistinguibles unas de otras. Hoy por hoy la forma de presentación más común del COVID son también dolores de cuerpo, manifestaciones generales como malestar, fatiga, que todas cosas que nos da también el dengue, ¿verdad? Y a la hora de tener realmente el diagnóstico de la coinfección, que ya la hemos visto en varios pacientes, cuesta mucho. El gran problema del dengue es que produce una reducción de las plaquetas y trastornos vasculares de los pequeños vasos, y en el caso del COVID también se producen
formaciones de trombos muy diseminadas que necesitan ser anticoagulados, justamente lo que está contraindicado en el dengue. Entonces, a la hora de decidir el tratamiento en un paciente con infección de dengue y COVID, tenemos que sopesar el riesgo-beneficio de la situación, ¿verdad? Esto significa, perdón doctor, porque me alarma y preocupa al mismo tiempo, significa que existe para ambas enfermedades, en la coexistencia de un paciente, un tratamiento antagónico. En el área de la anticoagulación sí hay que tener mucho cuidado. Si se usan en dosis profilácticas no hay problema en ambas patologías, va a depender mucho de la severidad del caso, pero sí hay, fundamentalmente también pueden haber contraposiciones en cuanto a la medicación. Recordemos que también el dengue puede afectar otros órganos, fundamentalmente el hígado es un órgano que se ve afectado en ambas patologías y también hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que se den, ¿verdad? Entonces es realmente todo un desafío y hoy por hoy vemos el riesgo-beneficio, vemos la situación del paciente y de acuerdo a eso se hace un tratamiento individualizado, ¿verdad? Porque, a ver, uno puede estar padeciendo de COVID pero sospecha que es dengue o al revés, doctor. Asimismo, justamente cuando el médico sospecha que su paciente tiene ambas patologías, ambas enfermedades en simultáneo, es importante que recurra a los análisis laboratoriales confirmatorios de biología molecular. Recién allí los resultados con estas técnicas laboratoriales hacen la confirmación del diagnóstico. De todas formas, ante la sospecha, ya como dijo el doctor Fusillo, hay que manejar el enfoque terapéutico del tratamiento porque se torna difícil en algunos casos. Recordemos que el dengue y COVID-19 son enfermedades que pueden presentarse de manera asintomática, en forma leve, moderada, grave y hasta letal. Entonces, las posibilidades del cuadro clínico de una persona en donde coexistan ambas enfermedades es muy variada y hay que tener en cuenta, sobre todo en ese caso, ¿verdad? Primero, en los grupos de riesgo. En el dengue, por ejemplo, las personas, digamos, que tienen probabilidad de complicarse son aquellas que ya tuvieron dengue anteriormente, por ejemplo, donde gran parte de la población paraguaya estamos en esa situación. Y COVID-19 ya sabemos, mayores de 60 años o con comorbilidades, o sea, enfermedades de base, pero siempre hay excepciones. Hay personas sin antecedentes que también se complican. Así que por eso es muy importante tener en cuenta estas situaciones tan variables para estar alerta y sobre todo, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? También los signos de alarma. En el dengue, por ejemplo, sabemos es el dolor abdominal, dolor de panza, de barriga, vómitos, náuseas persistentes, sangrado, un deterioro del estado de conciencia. Y en COVID-19 es un deterioro también del aspecto respiratorio sobre todo. Así que bien, por eso es muy importante estar muy atentos ante estas situaciones. Doctor, ¿ya hubo casos confirmados de gente con ambas afecciones al mismo tiempo? Sí. Nosotros, ¿cuántas más o menos? Bueno, en el INERAN, los que me tocó ver a mí, nosotros hemos tenido 4, pero sí también por consultorio hemos visto pacientes que tuvieron ambas patologías. Afortunadamente todos salieron muy bien y fueron cuadros leves la mayoría, ¿verdad? Y esas personas no, por lo menos no se complicaron, fue un tratamiento que no ameritó internación o por lo menos terapia. No. Por la gravedad a veces de la coexistencia de ambas enfermedades. Internación sí, requirieron 2 de ellos que los tuvimos nosotros y el resto no requirió internación. Sí es más difícil los cuidados porque los riesgos de deshidratación son muy altos en ambas patologías. La diferencia suelen ser la presencia de síntomas respiratorios que no se ven usualmente en el dengue. La presencia de síntomas de vías aéreas superiores fundamentalmente ya nos hace pensar rápidamente pensar que hay solo COVID, pero sí tuvimos sorpresas y en algunos casos de repente por un análisis de laboratorio que las plaquetas vienen muy bajas, que no es lo usual en los pacientes con COVID, si bien puede haberse reducido a veces, de repente pedimos el dengue y le viene también positivo. Entonces eso fue lo que nos tocó ver con algunos pacientes, no muchos. ¿Estos pacientes primero llegaron por casos COVID o bajo sospecha de COVID, después se confirmó dengue o fue al revés? En el caso nuestro del INERAN sí, porque nosotros somos un hospital respiratorio y todos los que nos llegan hoy son pacientes con sospecha de COVID. ¿Cuánto tiempo dura el resultado de un examen de dengue, doctor? Bien, generalmente son las técnicas confirmatorias de biología molecular requieren aproximadamente 8 a 15 horas, es decir que generalmente al día siguiente están los resultados, pero eso depende mucho también de la demanda de personas que se hacen los análisis. Eso muchas veces hace que se retrase porque van esperando el turno correspondiente.
De todas formas, así como indicamos, ¿verdad? Ante la sospecha ya hay que hacer el tratamiento correspondiente, considerando que ninguna de las dos enfermedades tienen realmente un manejo antiviral, o sea, no hay un medicamento antiviral que haya demostrado todavía eficacia, así que en ambas situaciones, en ambas patologías, el manejo es general. En el dengue en particular, ¿verdad? Lo más importante es la hidratación. La persona con dengue debe ingerir cantidad adecuada de agua, y si por algún motivo está con náuseas o vómitos, que dijimos es un signo de alarma, se lo deja en observación o se lo interna y se le administra el líquido por la vena, con el suero, como se suele decir. O sea que realmente en estos casos, ¿verdad? Es muy importante saber, digamos, enfocar la enfermedad, y gran parte, digamos, de la responsabilidad radica en el propio paciente, porque si tiene algún signo de alarma, debe acudir urgente a un centro asistencial. Al llegar debe informar que está con un signo de alarma para que se lo atienda rápido y evitar así las mayores complicaciones, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso en cuanto al tema de la sospecha y la pregunta? ¿Tengo dengue? ¿Tengo COVID? ¿Dónde voy? ¿Quién me asiste? Porque hoy esto, por lo menos el sistema de salud pública está ahí alerta ante cuadros sospechosos de COVID. No, vamos acá a Inerán u otro referente. Pero si es dengue, ¿cuál es lo ideal o qué debe hacer un paciente ante sospechas sin saber o poder determinar qué es lo que padece? Algo le pasa. Puede ser COVID, puede ser dengue. ¿Dónde va? ¿Llama? ¿Dónde acude? Primero que todo debe aislarse, sea lo que fuese, hasta descartar que sea COVID. Debe aislarse, porque hemos tenido muchísimos casos de personas que me dicen, no, esto es dengue, y hoy por hoy, al día de hoy, todavía la relación COVID-dengue es muy superior en cuanto a lo que es COVID. O sea, hoy, si yo tengo fiebre y dolor de cuerpo, por prevalencia, lo más probable es que sea COVID. Ya si bien estamos, como contaba el doctor Hernán, teniendo muchos casos de dengue, hasta ahora todavía la prevalencia del COVID sigue siendo... Es más probable que tenga COVID que dengue. Hasta hoy por lo menos sí. Fíjate que hoy de vuelta tuvimos más de 1000 casos positivos. Entonces se recomienda mantener el aislamiento. Después los análisis o ya las pruebas de hisopado nasal descartarán eventualmente el COVID, y en ese caso el paciente puede salir de su aislamiento y enfocarse solamente en la terapéutica para el dengue. Pero hasta estar seguro, lo importante es que el paciente mantenga el aislamiento, que busca atención, digamos, ya telefónica, telemática o presencial en algún lugar, y que ya pueda ser sometido a los análisis pertinentes, ¿verdad? Con relación al tema del dengue, doctor, nos percatamos y a veces uno subestima, y decíamos fuera de cámara antes de arrancar y coincidíamos los tres, gracias a Dios que esto no se dio, lo de la pandemia a principios del 2020, con lo que fue la crisis del dengue en Paraguay. Ahí sí nos contábamos la historia, doctor. Sí, realmente estábamos comentando eso, que si la pandemia por COVID-19 se adelantaba un año, realmente sí íbamos a tener dos enormes epidemias de COVID-19 y dengue, y verdaderamente, bueno, no me quiero ni imaginar lo que puede haber sido. Igual, destaquemos que yo tengo acá datos oficiales, el 2020, 75 fallecidos por dengue. Realmente 77. 77. Asimismo, esos números se corrigieron hace unos días nada más. Ajá. Se revisaron unos casos que estaban pendientes y se subió a 77. Y a esta altura del año, para hacer un recordatorio, ¿verdad? Ya teníamos 1000 casos confirmados de dengue el año pasado y 1000 casos probables. Así que, a diferencia de lo que es ahora, estamos con mucha diferencia. De hecho, el año pasado fue un año, como dijimos, epidémico. A mediados de febrero teníamos ya 33.400 notificaciones por semana. Entonces, realmente fue algo histórico, una de las epidemias más grandes que tuvimos. Pero si vemos la curva epidemiológica de los últimos 10 años, nos damos cuenta que después de una gran epidemia hay una etapa donde hay pocos casos, que sería para el dengue el momento que estamos viviendo. Sin embargo, Paraguay es un país endémico para dengue, es decir, claro, desde hace 12 años, 2009, se considera que Paraguay tiene el virus del dengue en forma permanente, por lo tanto siempre estamos con el riesgo de que haya brotes en algún lugar. Sobre el tema endémico, doctor Fusillo, muchos expertos dicen que lo mismo podría suceder con el COVID, que va a ser algo endémico permanentemente, independientemente de la vacuna, que
lo que hace la vacuna no es evitar enfermarse, sino como otras enfermedades reduce la posibilidad de las complicaciones. Bueno, en verdad esa es una pregunta que todos nos hacemos a veces. Lo de que sea endémico, hoy por hoy todavía no lo podemos manifestar. Venimos arrastrando esto ya casi, va a ser ya más de un año que venimos arrastrando esta pandemia. Hoy por hoy no hay indicios fuertes de que pueda tener un comportamiento endémico. Sí, ya hay variantes, que han ido mutando y que eventualmente pueden manifestarse con un comportamiento endémico, pero la realidad es que hoy todavía no lo sabemos. Hay todavía áreas muy grises dentro de lo que es el COVID. A diferencia del dengue, creo que el dengue está ya mucho mejor estudiado. En esta patología todavía seguimos discutiendo si existe o no algún tratamiento, imagínate vos, y va a llevar un tiempo para tratar de confirmar realmente si va a tener un comportamiento endémico anual, como la influenza, por ejemplo, ¿verdad? Claro, que hay una vacuna y lo que hace la influenza, igual, mató a muchísima gente el año pasado, un número que no recuerdo muy bien, pero extremadamente... El 2019 hubieron fallecidos... 64 en total. Fíjense, 64. en el sentido, para muchos que dicen influenza es una gripe, no, mata gente. Por eso la importancia de la campaña de vacunación, y creo que, me decía acá en este estudio la doctora Soraya, el 2020 fue una de las temporadas de vacunación más exitosas que tuvo Salud Pública, porque aparecía justamente el COVID relacionado con cuestiones respiratorias, se venía la vacunación y la gente masivamente se vacunó. ¿Qué es lo que va a pasar cuando venga? Y ojalá esto suceda, que nos sirva para inmunizarnos, pero es importante destacar que esto no va a evitar que uno se contagie. No, inicialmente no, de hecho ninguna de las vacunas tiene un 100% de eficacia. Hoy por hoy ya estamos viendo la experiencia en Israel y en Gran Bretaña, donde ya Israel, por ejemplo, está alcanzando un 37% de personas vacunadas con 2 dosis y han tenido igual algunos casos, es decir, eso entra todavía dentro del rango del 3 a 5% de personas que pueden tener la enfermedad, pero sí son cuadros más leves. Lo que se busca reducir con la vacuna es la mortalidad, que tampoco va a ser a corto plazo. Eso lo tenemos que entender, que los números nosotros tal vez podamos ir cerrándolos dentro, cuando llegue la vacuna aquí, tratar de tener números positivos en 6 meses, ¿verdad? Después de que se haga una campaña de vacunación masiva, ¿verdad? Con relación al tema de dengue, vacuna, creo que hay una sola aprobada en Paraguay, sí, pero que las recomendaciones son muy complicadas y estrictas, y creo que solamente se recomienda tema dengue a aquellos pacientes que ya padecieron la enfermedad, doctor. Así mismo, la franja etaria va de 9 a 45 años. El requisito es que haya tenido la persona dengue virológicamente confirmado. Eso significa, con un análisis de biología molecular, eso significa que se tuvo que haber sacado sangre durante la enfermedad, es decir, cuando haya virus circulando en la sangre. Recién allí podemos garantizar que la persona tuvo dengue. Una vez que la persona se curó, pasó el tiempo, ya no hay virus, entonces no se puede demostrar eso. Y por supuesto, está contraindicado en personas que tengan alguna enfermedad que produzca un deterioro del estado de las defensas. Por ejemplo, personas con SIDA, ¿verdad? Con cáncer, con tratamiento inmunodepresor, exacto. Así que bueno, la vacuna debe ser indicada por un médico y teniendo en cuenta todos esos criterios. Y en ambos casos la coincidencia, y antes de volver al tema más puntual, quiero nada más juntar, aparte de las características propias de ambas enfermedades en cuanto a la sintomatología, que son muy parecidas, también tiene mucho que ver con de qué manera evitar, con el tema de la limpieza. Tiene que ver con la limpieza, con la higiene. Ambas enfermedades se pueden, o por lo menos reducir la posibilidad de contagio, gracias a la higiene, doctor. Así mismo, me causó un poco de risa porque hay un término que yo suelo usar con medidas absurdamente simples. Parece, ¿verdad?, tan ridículo, ¿verdad?, que el dengue, por ejemplo, sabiendo que se transmite por un mosquito, sabemos muy bien que se cría en agua estancada. Entonces es una cuestión diaria de buscar recipientes con agua. Agua limpia, estancada. Bueno, sí, se ha visto también en aguas no tan limpias, pero igual, o sea, las medidas son muy simples, ¿verdad? Pero el secreto está en que debe hacerse a nivel comunitario, es decir, con los vecinos. De nada sirve que yo tenga en mi casa las condiciones, digamos, que donde no haya criaderos de mosquitos, pero mi vecino sí.
Así que, y además hoy en día tenemos la posibilidad de saber cómo está mi barrio. Si entramos a la página web del CENEPA hay un apartado que dice mapas de riesgo según los índices de Bretot. Índice de Bretot es un cálculo entre la cantidad de criaderos encontrados por cada 100 viviendas evaluadas. Entonces yo, por ejemplo, entro en mi ciudad, en mi barrio y veo cómo está. Esto está distribuido y marcado por colores de riesgo. Así que, bien, es muy fácil y tenemos esa posibilidad de saber cómo estamos. Si estamos con altos índices, bueno, tenemos que corregir. Si estamos con bajos índices, mantener. O sea que las medidas son bastante simples, de tal forma a evitar la enfermedad justamente. Perdón, doctor, pero esa información se comparte con las autoridades que deberían de ejecutar el control o sanción para aquellos, perdón el término, ya los chicos están durmiendo, esos vecinos puercos que mantienen así sus baldíos con piletas mugrientas, criaderos de cualquier tipo de alimañas. Asimismo, siempre estamos buscando coordinar acciones con las autoridades locales, sobre todo los intendentes, también algunos gobernadores, de tal forma que sepan la realidad de su ciudad y se tomen acciones. Porque es muy importante lo que decís justamente con relación a las acciones a tomar en la comunidad. Muchas veces la gente piensa que el CENEPA es una institución que elimina alimañas o que se encarga de recoger basura. Sin embargo, esa realmente es función de cada uno en su casa y de la municipalidad, sobre todo en terrenos comunes, ¿verdad? Plazas o inclusive terrenos baldíos, y por supuesto de sancionar. Y si la municipalidad se ve sobrepasada, está la fiscalía para accionar. Así que vamos a decir, la estructura, por decirlo así, de control está hecha. Y como digo, ¿verdad? Solemos tener contacto y coordinar acciones con las diferentes autoridades de las diferentes instituciones. Excelente. Hacemos una breve pausa, nos permite, doctor, así cumplimos también con nuestros auspiciantes, porque después de ella nos gustaría, y la pregunta ya va dirigida al doctor Fusilo para que nos responda después de la pausa, en este año de diciembre, de aquel primer caso detectado en Wuhan, allá en la lejana China, en marzo, recuerdo 7, sábado, cuando Salud Pública ha confirmado el primer caso del paraguayo venido de Ecuador, a hoy, 26. ¿Qué hemos aprendido de esta enfermedad? ¿Qué sabemos del COVID-19 y en dónde estamos parados? ¿Sí? Después de la pausa, ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Mano a Mano. Recordar a la gente que se está conectando a estas horas que el conductor de este programa, el señor Roberto Pérez, está de vacaciones. Los saludamos desde acá, que disfrute con la familia. Mientras tanto, es un placer compartir este espacio con nuestros invitados esta noche. Está el doctor Hernán Rodríguez, que es el titular de CENEPA, y el doctor José Fusilo, neumólogo, que al mismo tiempo también es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología y médico del INERAN. Quedó pendiente, y le preguntaba al doctor Fusilo, ya hemos tenido la oportunidad varias veces aquí en C9N, también en Canal 9, de charlar con él desde el arranque de esta pandemia, y creo que todos hemos crecido juntos en cuanto a descubrir a esta enfermedad que todavía tiene muchas preguntas y pocas respuestas, pero hemos ya aprendido algo que nos sirva para la atención a los pacientes, doctor. ¿Qué hemos aprendido al respecto? ¿Qué descubrieron en estos 12 meses de la pandemia? Sí, creo que ha sido un año en particular histórico para la ciencia, no solo para la medicina, sino que para la ciencia. Nunca antes habíamos tenido más de 3.500 ensayos clínicos y trials de diferentes áreas de la investigación en un solo año y por una sola enfermedad. En ese sentido, lógicamente hemos aprendido. Fundamentalmente lo que aprendimos es que no hay mejor tratamiento que la prevención. Para esta enfermedad se cumple mejor que para otras. En esta enfermedad lo fundamental al no tener un tratamiento debidamente comprobado es que sabemos cómo se contagia. Hoy sabemos perfectamente cómo te contagias, cómo te proteges, dónde es menos probable que adquieras la enfermedad, cómo es menos probable que adquieras una forma grave si te cuidas. Entonces creo que las lecciones aprendidas pasan mucho por ahí. Hemos aprendido a lavarnos las manos. Creo que hoy es lo bueno que va a dejar esta pandemia, es que hay ya una cultura de lavado de manos que ha beneficiado a todas las infecciones. Este año fue un año absolutamente atípico. Creo que el COVID aplastó
absolutamente todas las otras infecciones en el área respiratoria, por supuesto. También nos ha enseñado a la importancia de la protección individual del personal médico, a algunas áreas que no las teníamos tan automatizadas como ahora las tenemos, van a ser también en ese sentido positivas. Hemos aprendido la importancia de calificar la información que consumimos y en ese sentido hay todavía mucho debate, pero hoy por hoy hemos aprendido que seleccionar una debida fuente de información y tratar de comprender los artículos científicos hacen que incluso sea hoy por hoy motivo de debate que la docencia en las universidades hoy tiene que ser mucho más y apuntalar mucho más al análisis crítico, porque eso fue lo que nos demostró esta pandemia, que tenemos algunas debilidades aún como para interpretar ensayos clínicos, ¿verdad? Con relación al tema del tratamiento, la medicación que tanto se ha hablado también, ¿cuál es la que se utiliza hoy en Paraguay, en los hospitales como en Irán, por ejemplo? ¿O depende de cada paciente? Fundamentalmente depende de cada paciente, pero sí en los pacientes internados. Hoy por hoy hay una clara diferenciación entre el paciente leve, moderado, severo y crítico. Son 4 grupos que tienen bastantes diferencias entre uno y otro. Afortunadamente hoy sabemos nosotros que en Paraguay el 4% de los pacientes nomás, entre 4 y 5% nomás requirió internación. Un 95% se mantiene el número. Un poco más, un poco menos por áreas, por temporada. Pero nosotros sabemos que el 90-95% de los pacientes se ha curado en su casa sin mayores medicamentos, que probablemente un acompañamiento cercano, lejano, algún que otro medicamento sintomático, otros medicamentos que se usaron en los últimos tiempos en forma ya un poco compulsiva, es decir, el famoso tratamiento compasivo no fue tan necesario en nuestro país porque nosotros hemos tenido un tiempo prudencial de una distancia en cuanto a los países Italia, Gran Bretaña, países que han estudiado. Cuando a nosotros nos llegó el pico pandémico, nosotros sabíamos lo que no funcionaba. Y sabíamos perfectamente ya que había medicamentos que no teníamos que usar y empezamos a aprender que efectivamente, por ejemplo, los corticoides como la dexametasona fue un factor fundamental para disminuir la mortalidad de los pacientes. Entonces creo que ese tiempo que nos dieron la cuarentena, todo lo que nosotros ya sabemos, nos dio una luz como para poder aprender un poco más. Aún así, todavía seguimos aprendiendo, todavía seguimos debatiendo, todavía seguimos tratando de comprender. Hoy sabemos que definitivamente los pacientes se salvan con oxígeno, se salvan con corticoides, se salvan con anticoagulación. Después más o menos podemos usar o no en algunos antibióticos. Solo un 5% de los pacientes probablemente van a requerir antibióticos. No es más que eso la coinfección bacteriana de este virus. Va a haber un porcentaje de pacientes que puedan requerir algún tipo de medicación antiviral, de las que se siguen discutiendo. En lo personal, a nivel hospitalario no se han utilizado mucho ese tipo de medicamentos y creo que tenemos resultados que son bastante buenos dentro de lo que es el sistema de salud pública, ¿verdad? ¿Y por qué se da esta situación tan rara, doctor, de gente muy joven que termina muriendo o gente adulta con una conducta o una vida no muy sana que pasa de fino la enfermedad? Como que no hay una lógica o depende mucho del huésped para tener una reacción grave que te pueda llevar a la muerte, doctor. Sí, en todas las infecciones hay un factor que viene del virus o del germen que ataca y hay un factor que es del huésped, ¿verdad? En este caso, sí, probabilísticamente existen mayor probabilidad de que las personas con comorbilidades y mayores de 60, 65 años tengan complicaciones. También vemos los casos que vos comentás, pero son excepciones. Creo que en todas las patologías hay excepciones, pero sí, al haber tantos casos, esos casos se visualizan más. O sea, hoy por hoy tenemos más visibles las personas jóvenes que fallecen de estas patologías, pero también existen personas jóvenes que fallecen de neumonías bacterianas, que hemos tenido niños, de hecho fue una de las principales causas de mortalidad en muchas veces en nuestro país. Entonces hoy lógicamente está más visibilizado, ya sabemos nosotros cuántas personas murieron de tal edad, pero aquí lo que hay claramente es un número mucho mayor de personas infectadas y lo que hace que haya más número de personas de los diferentes grupos etarios que fallecen, ¿verdad? Pero esta patología lo que tiene es entre un 2
2 a 4% de mortalidad global, general, pero tiene claramente un comportamiento etario. Es decir, la mortalidad en una persona de 80 años está rondando el 40 a 50%. Y la mortalidad en una persona de 20 años, lógicamente, es menos de 1%. Entonces, cuando dividimos por grupos etarios es donde este virus es mucho más severo, ¿verdad? Hablando de grupo etario, hizo referencia a niños, como médico, neumólogo. ¿Qué opinión le merece la vuelta a clases presenciales para un sector de la educación pública, principalmente por la condición misma de la estructura edilicia de muchos de los colegios y escuelas que se caen a pedazos? ¿Qué opinión como médico se merece esta vuelta a clases presenciales? Partiendo de la base de que la vuelta a clases, probablemente de todas las decisiones, la más difícil de tomar es la de que los chicos vayan o no a clases, porque absolutamente estamos todos de acuerdo que la educación a distancia no ha sido satisfactoria, ha generado incluso creo que más brecha en cuanto a la educación, porque el acceso a las comunicaciones y a las informáticas no es el mismo en todos los hogares, eso sabemos eso, pero hoy por hoy en la situación epidemiológica hay que tener muy en cuenta la situación epidemiológica de la región, de la localidad, para decidir quiénes deben volver a clases hoy. Hoy tenemos mucha más información, de hecho hay 2 artículos que han salido en la última semana sobre el contagio interescolar. El contagio interescolar no es demasiado alto, pero sí existe y puede ser, digamos, un factor de diseminación viral. Entonces, hoy por hoy, con los números que estamos manejando, creo yo que no es conveniente. Pero es una posición absolutamente personal, porque no todos los colegios están debidamente ventilados, debidamente capacitados. Creo que hay muchas aulas que no tienen la más mínima ventilación. Fíjate vos que en Alemania y en países que están usando medidores de monóxido de carbono, que es un aparatito que vos lo colocás aquí, y si tenés un valor muy alto de monóxido de carbono, porque nosotros cuando respiramos metemos oxígeno y exhalamos monóxido de carbono. Cuando hay más monóxido de carbono en el aparatito, quiere decir que más gente exhaló. Ese ambiente está mal ventilado. Entonces, hoy por hoy en Alemania, donde todas las aulas tenían eso, tuvieron igual que cerrar todas las escuelas porque tuvieron contagio. Imagínate nosotros que estamos bastante distantes de tener siquiera un medidor de monóxido de carbono en algún lugar público, no lo podemos hacer. Pero acá hay instituciones públicas que ni baño tienen. Imagínense, si vas a cumplir el protocolo exigido por salud pública, lavado de manos, el alcohol, el uso de tapabocas, pequeños que llegan, van a cumplir los primeros 10 minutos, después lo último va a haber tapabocas por la cara. Aparte, yo creo que estando tan cerca de la vacuna y de conseguir una vacunación eficaz en grupos vulnerables, creo yo que se podría esperar un poco más. Personalmente, así como doctor Fusilo, ni siquiera es una posición de la sociedad que presido, pero sí es una posición personal, aclarando siempre que yo estoy a favor de que los chicos tengan contacto en las clases, porque la educación a distancia ha fracasado. Creo que ha sido un problema terrible también para nosotros los padres, fundamentalmente para nosotros los padres médicos, que no hemos tenido tiempo de acompañar el proceso. Yo creo que mi hijo a muchísimas clases no pudo entrar, mi hijo menor, porque nunca estábamos padre y madre que somos médicos. Entonces, ese problema habrá pasado a mucha gente, ¿verdad? Pero se convierten en vehículos transmisores. Se convierten en vehículos transmisores. Hoy sabemos que los menores prácticamente, y aparte de eso, el 70% de los cuadros de los chicos menores de 17 años es asintomático. Entonces, probablemente ni nos vamos a enterar que están infectados y pueden llevar la enfermedad a sus padres, a los abuelos. Va a depender mucho con quiénes vivan, cuántos años tengan las personas que vivan en la casa. Los profesores, si tienen factores de riesgo o no, deben ser también probablemente dentro porque están dentro de la lista de prioridades de vacunación los profesores. Entonces, es un tema muy complejo, de muchísimo debate, y que hoy en el mundo es un tema de debate. La CDC, que es el organismo que controla el Centro de Control de Infecciones, ha sacado un documento reciente en el cual dicen que los colegios son seguros mientras tanto se mantenga la distancia entre los niños y se utilice barbijo. Yo creo que eso se va a poder hacer con grupos etarios, digamos, de adolescentes, de un grupo, pero imagínate los chicos de 7, 8 años, que el tapaboca hace que se toquen más veces la cara. Entonces creo yo que hay muchos temas a debatir. Claro.
A ver, lo ideal, y usted qué dice, después de la vacuna, que podríamos tener a partir de la segunda quincena de febrero, marzo, ¿cuánto tiempo sería prudente aguardar para pensar en una clase presencial? Por ahí ver la manera de hacer una dualidad, un primer semestre, la virtualidad mientras abordamos la inmunización. Creo que para la inmunidad, bueno, el doctor es infectólogo, tal vez nos pueda explicar mejor, pero sí para la inmunidad va a pasar un periodo de tiempo entre 28 y 30 días para saber realmente si se consigue una inmunidad efectiva, que yo creo que habría que esperarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos una cierta, otra vez de vuelta, una ventaja. Estamos viendo una película retrasada y estamos ya viendo lo que está pasando en Israel, Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene un 17% de la población vacunada con 2 dosis, pero cada día tiene más muertos, cada día tiene más internados. Entonces veremos qué pasa en esos países, ¿verdad? Doctor, su especialidad, ¿cómo funciona el cuerpo en ese sentido? Cuando comencemos a recibir, que van a ser dosis pequeñas en cuanto a cantidad, porque no es que vamos a recibir las 7.000 vacunas ahora en un par de semanas, sino van a ser pequeñas dosis, vamos a recibir cada semana o cada 15 días, y ese proceso es lento. ¿Cómo reacciona el cuerpo humano? ¿En qué tiempo uno puede pensar y calcular estoy protegido? Correcto. Lo primero que tenemos que saber es realmente qué es una vacuna. Una vacuna es una sustancia que al ingresar al cuerpo estimula a nuestro organismo para generar anticuerpos, que son proteínas de defensa que circulan por la sangre, ¿verdad? Y tiene como objetivo protegernos del microorganismo para lo cual se vacunó. Vamos a dar el ejemplo de la vacuna antigripal. La vacuna antigripal empieza a tener efecto más o menos a los 15 días, con un efecto máximo a los 30 días, y tiene más o menos una inmunogenicidad, o sea, una capacidad de proteger del 75%. Eso, digamos, a nivel comunitario, mientras más personas estén vacunadas, entonces la protección también se realiza de una manera, vamos a decir, ¿cómo se dice? Protección de rebaño, ¿verdad? O sea, de tal forma que si el virus llega a la comunidad, tiene menos posibilidades de diseminarse. O sea, por eso, tenemos que entender eso a la hora de recibir una vacuna cualquiera sea, por un lado. Por otro lado, la gran interrogante es cuánto tiempo va a durar esa protección, que es una gran pregunta que todavía la desconocemos, ¿verdad? Lo veremos con el tiempo, y también qué tan eficaz realmente va a ser a la hora de que la persona se exponga al virus. Esa va a ser la prueba de fuego, cuando esa persona vacunada se exponga al virus. Y lo otro también se trata de qué tan eficaz son los propios anticuerpos que el organismo genera tras la enfermedad. Porque así como también puede haber una duración temporal de esos anticuerpos en sangre, está también la figura de la reinfección. Es decir, hay personas que se enfermaron, se curaron y meses después se volvieron a infectar, por decirlo así. Cosa que fue todo un tema de debate, doctor, no hace mucho tiempo, el tema de la reinfección, que muchos dicen no existe, pero hubo casos confirmados por laboratorio que tuvo hace ya algunos meses COVID positivo y volvió a reinfectar. ¿Cómo quedó eso? ¿Se confirma a través del laboratorio de que hay gente reinfectada que volvió a tener COVID, lo que significa que también el tiempo de protección es menor? Sí, es muy complicado hablar del tema de reinfección. De hecho, es un evento extraordinario en el mundo. Hoy hay cuántos millones, más de 20 millones de personas que han tenido la enfermedad, y sin embargo siguen siendo, las publicaciones sobre las reinfecciones son muy escasas. Hoy por hoy creo que se habla de un 100 y pico de personas con reinfección confirmada. Para confirmar una reinfección necesitamos nosotros conocer el genoma del virus y definitivamente determinar que es uno diferente al que eventualmente te infectó la primera ocasión. Lo que sí estamos viendo personas que han padecido la enfermedad, que han dado positivo, que han dado negativo después, que han sido consideradas recuperadas, que después vuelven a tener síntomas y a presentar de vuelta un caso positivo. Tampoco son muchos casos en Paraguay, ahora no recuerdo el número, el doctor Hernán a lo mejor sabe,
que tampoco son muchos los casos, pero sí estamos viendo personas que vuelven a dar positivos. Esas personas deben ser sometidas, en algunos casos la reinfección, la sospecha de reinfección es muy alta porque son pacientes que presentan de vuelta imágenes tomográficas, por ejemplo, que presentan, me ha tocado ver pacientes que han tenido, que ellos te dicen, yo tuve contacto, mi compañero de oficina dio positivo, yo estoy de vuelta con fiebre, le hace la prueba y le vuelve a dar positivo, vuelve a tener imágenes tomográficas que en su último control ya no las tenía. Entonces, en esos casos sí hablamos de una muy probable reinfección, ¿verdad? Bueno, científicamente no hay nada, ningún estudio que sustente, pero en la práctica hay casos y hubo casos en Paraguay que fueron nuevamente tratados en un lapso no mayor de cuánto, más o menos, doctor. 6 meses, 4 meses. Hay publicaciones de reinfección. Hay varias publicaciones de reinfección, pero son todavía pocos casos. No, lo que hace, y con esto quiero pedir una pausa, que finalmente el que se enfermó tiene una protección no más de medio año. Y 8 meses, el último artículo que salió recientemente habla de que puede llegar a ser 8 meses, pero eso en cuanto a la medición de anticuerpos, pero hay otro tipo de inmunidad que se llaman los linfocitos, que generan tipo la memoria inmunológica y que esos pueden perdurar por más tiempo. Es todavía un área, una de las muchas áreas grises. Hay que tener en cuenta que ahora recién nosotros vamos a tener personas que tengan 7, 8 meses de enfermedad. Ahora estamos viendo que esas personas que tuvieron en abril o mayo la enfermedad, que tampoco fueron muchos aquí, vamos a ver cómo se comportan ahora, ¿verdad? Perfecto. Después de la pausa seguimos hablando, hay mucho tema todavía, mucha tela que cortar, tema del dengue que me sigue preocupando. De qué manera tenemos que insistir en limpiar nuestros hogares. Ese pequeño detalle puede marcar la diferencia de un mosquito que nos puede complicar la vida. Y ojo, estamos hablando de más de 70 personas fallecidas el año pasado, calculando casi 2 por semana murieron por dengue en Paraguay en el 2020. Volvemos después de la pausa para charlar con ambos invitados sobre el COVID-dengue, esta combinación, coexistencia de ambas enfermedades. Ya volvemos. Doctor Rodríguez, ¿cuáles son los serotipos que hoy circulan y cuál es la diferencia entre uno y otro, doctor? Correcto. Bueno, el dengue tiene 4 serotipos. En el año 2020 la epidemia predominantemente fue por el serotipo 4, si bien en un porcentaje mucho menor se vieron casos del serotipo 2. Se suele decir que el serotipo 2 presenta cuadros más graves o tiene el riesgo de presentar cuadros más graves, pero como mencioné anteriormente, el riesgo realmente radica en que el paciente tenga un antecedente de haber padecido dengue. Y como dije, gran parte de la población estamos en esa situación. El año pasado, mencionamos, fallecieron 77 personas y el serotipo predominante fue el 4. Así que cualquiera de los 4 serotipos puede producir cuadros graves y hasta fatales. Hoy circulan el 1 y el 2. Hoy están circulando preferentemente el serotipo 2. De los 30 casos confirmados, 39 corresponden al serotipo 2 y 1 al serotipo 4 en el departamento de San Pedro. ¿Y qué presenta el serotipo 2? ¿Cuáles son las complicaciones? Como digo, cualquiera de los 4 serotipos pueden tener cuadros desde asintomáticos, leves, moderados o graves. Y recordar lo que ya todos sabemos, suele presentar la fiebre elevada de inicio brusco, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de las articulaciones. Después puede salir un rash, que es una coloración rosadita de la piel, que frecuentemente es bastante pruriginosa, pica mucho. Y bueno, sobre todo, lo importante es mencionar, ya que hablas de los signos y síntomas de las presentaciones clínicas, que cuando pasa esa primera etapa de fiebre, dolores, que generalmente pasa al 4.º día, todavía no terminó la enfermedad. Continúa con la fase llamada fase crítica. ¿Por qué crítica, verdad? Porque aquellas personas que se complican generalmente lo hacen a partir del día 4. ¿Y qué es lo que ocurre en ese periodo? Y aparecen los signos de alarma. Y por ese motivo mucha gente confunde, dice, no, yo ya me curé, me pasó la fiebre, me pasaron los dolores, y esto que me duele el estómago debe ser por algo que comí o por la medicación que tomé. O sea, no hay que buscar una explicación a lo que se pueda tener, a cualquier cuadro que pueda representar un cuadro grave. Inmediatamente hay que acudir a un centro médico. Ahora, si por ahí fue una falsa alarma, perfecto.
pero por lo menos ya aseguramos. Doctor Fusilo, lo mismo pasa con el COVID. La gente a veces piensa, bueno, yo cumplo mis 2 semanas, ya está. Y la siguiente semana como que en medio se siente bien, un poco fatigado, pero al final el nivel de saturación está muy bajo y por la falta de atención adecuada médica termina complicándose. Claro, el COVID tiene claramente 3 fases. Una fase viral, que son básicamente los primeros 5 a 7 días. Una fase pulmonar, que es una fase intermedia, que va entre 7 a 10 días. Y a partir de ahí una fase inflamatoria, ¿verdad? El 90% de los pacientes que se complican, es decir, los que requieren internación, esa complicación se presenta entre el día 8 y el día 10. Esos son los pacientes que se internan. Realmente muy pocos pacientes, un 10% nomás se interna en la primera semana de inicio de síntomas. A veces lo que cuesta es que el paciente recuerde cuándo fue su primer síntoma, pero hoy por hoy la gente ya lo maneja bastante bien. Y hoy la mayoría de los pacientes internados tienen ya entre 8, 9, 10 días de iniciados los síntomas. Esos son los pacientes que requieren internación. Y los pacientes que ingresan a terapia generalmente están entre su día 12 y 14. Eso es lo que hace que uno de repente piense, no, pero a los 14 días yo ya estoy curado, claro. Y sin embargo terminaba en terapia intensiva. En ambos casos, importante acudir al médico en el primer síntoma, independientemente a que sea dengue o COVID. Asimismo, la fiebre, que es un síntoma frecuente en el dengue y también el COVID-19, la fiebre es motivo de consulta, porque muchas enfermedades pueden cursar con fiebre y acá lo importante es, como dijimos, llegar al diagnóstico preciso. No tratar de diferenciar una enfermedad de otra, no tratar, digamos, de automedicarse, ¿verdad? Porque a la otra persona le hizo bien. La fiebre no es una enfermedad, es un síntoma que puede corresponder a varias enfermedades. Siempre te dicen y te enseñan lo básico. Si hay fiebre porque hay alguna infección, algo no está funcionando y el cuerpo te emite una alerta. A eso se refiere la fiebre. ¿A partir de cuánto es una fiebre que amerite, o una febrícula que uno a veces confunde, a partir de cuánto temperatura al médico? Bueno, fiebre es 37,8 grados, si es que se tiene la posibilidad de tomar la temperatura, a veces no. Entonces, el estado de sensación febril, de hecho, ya debería ser motivo de consulta. Como digo, más allá de que puede o no ser un cuadro grave, ¿verdad? Eso recién con la evaluación médica se va a poder saber. Y es más, muchas veces después de un análisis se orienta al diagnóstico. Por eso es muy importante pecar de exagerado muchas veces y que sea una falsa alarma antes que lamentar después las consecuencias. En el tema de dengue, ¿son varios días de fiebre o uno solo? Generalmente dura 3 días. 3 días. En promedio, ¿verdad? Puede ser menos o un poco más. Pero, como digo, el hecho de que termine la fiebre no significa que terminó la enfermedad. La enfermedad continúa por unos días más y generalmente después del día 10 se puede considerar que ya pasó la fase crítica. Antes de eso hay que estar muy atento a la aparición de los signos de alarma. En el caso del COVID, ¿cuántos días de fiebre habitualmente un paciente padece, doctor? A diferencia del dengue, la prevalencia de la fiebre en el COVID es sustancialmente menor. No todos los pacientes con COVID se presentan con fiebre, ¿verdad? Las diferentes literaturas hablan entre un 30 a 60%, así de variable es la presentación de la fiebre. Por eso hay que aclarar siempre que hay mucha gente que te dice, no, yo no tengo COVID porque no tuve fiebre. O espera la pérdida del gusto y el olfato y te dicen, no, yo no tuve eso, no tengo COVID. Esos son síntomas que no se ven en el 100%. La fiebre, se habla de fiebre entre un 30 a 60%, la pérdida del gusto y el olfato en un 50%. Es decir, no siempre van a haber esos síntomas. Que la gente no tiene que esperar eso para consultar. Los periodos febriles en COVID varían mucho. Se pueden llegar a ver fiebres de 10 días. De hecho, hemos tenido pacientes que han tenido fiebre 10, 12 días. Depende mucho de cómo están los marcadores inflamatorios. Por eso es importante que todos los pacientes sean sometidos, especialmente los que tienen factores de riesgo, a un análisis de laboratorio. Cortito, doctor, para ir cerrando. Me alarmó un poco lo que dijiste. Hay gente que no tiene pérdida de gusto ni olfato, no tiene fiebre. ¿Cómo uno sabe que está enfermo? Simplemente una molestia en la garganta. El síntoma más frecuente del COVID es el carraspeo de garganta. Ese sí o sí todos tienen. De hecho, en el 80%, si queremos poner números, nos gusta mucho a los médicos poner números, el carraspeo de garganta es el que frecuentemente se presenta. Ya. Doctor José Fusilo, neumólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, muchas gracias por tu tiempo.
Sabemos que siempre estás predispuesto para contribuir, ayudar, enseñar y alertar a la gente sobre esta tremenda enfermedad, y felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo en salud pública y en INERAN. Y el doctor Rodríguez Hernán, que es titular de CENEPA, gracias también. Gente, no sean puercas, limpien su patio y denuncian a los vecinos puercos, que es lo más importante, porque es un trabajo mancomunado. Vos podés tener limpia la casa, viene el mosquito del vecino, te pica y te enfermas. Así sucede esto. Para ambos, buen resto de jornada, que descanse, doctor. Igualmente. Muchas gracias, igual. Actualmente a las 23, gracias por la sintonía, por la preferencia, que descansen, buen resto de jornada. De mi parte, mañana aquí en Primera Edición. Chaucito, chau, chau.